Buenos días, Alejandro. La verdad es que un gran gusto que estés en México, en Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey y en el Sorteo Tech. Diría yo, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. La verdad es que es un gran gusto que estés aquí y poder tener esta charla. Quisiera pues aprovechar para agradecer cuando ven esta grabación a la Facultad de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, que hicimos una especie como de lanzamiento de convocatoria. ¿De qué le preguntarías a Alejandro Aravena? Así que estas son algunas de las preguntas que recopilamos, así que vienen desde la voz de la academia, nuestra facultad vibrante y comprometida que quiere tener este acercamiento. Excelente. La primera tendría que ver, digo, en el lugar en el que estamos en la casa del Sorteo Tech, proyectada por ustedes, y quizá la pregunta es así muy llana y tiene que ver pues con cómo Elemental y tu trabajo se selecciona como proyecto. ¿Por qué hacer una casa del Sorteo Tech? Bueno, quizás uno no tendría que optar, uno se lo preguntaría si nuestra oficina fuera muy grande, pero nuestra oficina es lo más pequeña posible. Y por lo tanto uno tiene que administrar un recurso escaso que es el tiempo, la dedicación, las horas creativas de ese equipo de personas que trabajan en Elemental. Y la manera entonces de optar por en qué gastar tu latido del corazón, yo creo que está asociado al potencial de impacto que tenga una determinada obra. Y en ese sentido, una casa privada, claro, en general, en principio estaría muy abajo en la lista, o sea, proyectos de vivienda social o de ciudad, o proyectos que tengan que ver con la cultura cívica, que finalmente se manifiesta en las ciudades, claramente califican muy alto, ¿no? Cuestiones de infraestructura, de informalidad, de inequidades, de pobreza, son temas que a la sociedad como total le interesan muchísimo. Una casa privada, en principio, más bien no. Sin embargo, claro, la Casa Tech es una cuestión muy única porque en su núcleo está transformar el valor creativo de una determinada obra en algo que es muy colectivo, ¿no? En general, en arquitectura, el valor está asociado a producir algo único, algo que sea casi irrepetible. De hecho, se describe así una obra que es buena como que es única e irrepetible. Pero si el problema que tú tienes al frente impacta a muchas personas, eso en principio tiene un valor cercano a cero. No poder repetir horas de creación, horas de inversión intelectual, sería, en verdad, tendría un valor muy bajo. Y el TEC, en cambio, por el hecho de transformar el valor de diseño de una obra específica en una acción solidaria, filantrópica, que financia estudios, entonces vuelve a retomar y entonces califica muy alto en ese potencial de impacto que puede tener la arquitectura, y que me parece que para la arquitectura es una muy buena noticia, que tenga esa posibilidad de estar todo el tiempo conectada a hacer una contribución a la sociedad. Fantástico, sí, digo, esta idea de usar la arquitectura, digo, usar en el mejor sentido para generar movilidad social. El espíritu del Sorteo Tech ha sido el que todo lo que genera, digamos, en recursos se transfiere a becas para estudios, y hemos encontrado que la mejor manera de lograr un impacto en términos de movilidad social son los estudios. Y que debe ser, yo creo, el desafío número uno de nuestra sociedad, ¿no? La inequidad, la movilidad social como una herramienta para corregir inequidades, y la inequidad que en el caso del entorno construido de las ciudades se manifiesta de manera muy concreta, ¿no? Las inequidades económicas de sistemas políticos, de sistemas sociales, asimetrías de poder o falta de representación de determinados grupos, en la ciudad se manifiestan como una experiencia cotidiana. No es un indicador, no es una variable económica, es una experiencia diaria. Y parte de lo que una sociedad puede empezar a acumular como resentimiento, como tensión o como fricción, finalmente es parte de esa experiencia cotidiana que tienen las ciudades que reflejan esas inequidades. Claro. Y bueno, ya que mencionaba las ciudades, hay otra pregunta aquí de la facultad muy conectada con ello. Digo, por un lado, comentar que el Tecnológico Monterrey, uno de sus 4 pilares en la visión 2030, es el tema de las ciudades y cómo como universidad nos sumamos, digamos, a este gran reto. Digo, los retos de sostenibilidad no los vamos a jugar en la ciudad. A mí me parece muy curioso un dato de cómo el 75% de la población vivirá en ciudades
en el futuro, no, creo que hablaba del 2035. O sea, pasado mañana. Pero en ciudades o en países como los nuestros, Sí. en México, estamos ya ahí. Ajá. Estamos ya ahí y bueno, algún autor le llamaba el triunfo de las ciudades, por un lado, porque han sido capaces de lograr bienestar, riqueza, progreso para muchos, pero por otro lado también es donde se vive la concentración de esa inequidad en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Alguien hablaba, así como ha habido la edad de piedra o la edad de bronce, vivimos la edad de las ciudades. Y esto, por antiintuitivo que sea, es una buena noticia. El 2007 se cruzó el umbral de tener más gente viviendo en ciudades que fuera de ellas, por primera vez en la historia de la humanidad. Y eso es una buena noticia. Claro, es muy antiintuitivo porque asociamos las ciudades a todos los conflictos, a todas las fricciones y a veces incluso la inseguridad, violencia, etc. Sin embargo, los indicadores muestran que desde el momento que tú tienes gente viviendo en ciudades y concentrada en el espacio, se es muy eficiente para poder entregar por medio de políticas públicas mejorías de calidad de vida desde todo punto de vista, desde acceso a servicios básicos, a educación, a salud, a trabajo, a transporte. Y las ciudades no solo en ese sentido podrían transformarse si uno identificara proyectos estratégicamente en ellas como un atajo hacia la equidad, porque puedes corregir calidad de vida en plazos relativamente cortos, pero además son vehículos tremendamente poderosos de creación de riqueza. Una ciudad en el fondo no es una acumulación de casas, es una concentración de oportunidades. Por eso la gente se mueve hacia las ciudades, porque hay una expectativa de mejorar tu acceso a trabajo, a educación para tus hijos o a salud, y en esa búsqueda de oportunidades, bueno, la velocidad, la escala, la magnitud y la escasez de recursos con lo que este fenómeno de migración a ciudades va a ocurrir, no tiene precedentes tampoco en la historia de la humanidad. Estamos hablando de 1 millón de personas por semana que en el planeta se están moviendo hacia las ciudades y en general en los trópicos, en los países más pobres del mundo. Latinoamérica se urbanizó en los 70s, o sea, ya tenemos porcentajes de gente viviendo en ciudades por sobre los 80% desde hace un par de décadas. Sin embargo, ya desde esa época hemos acumulado que como no se fue capaz de responder a esta migración de manera correcta, el porcentaje de gente viviendo en asentamientos informales es altísimo. Y ahí ya no solo hay un problema de calidad de vida, hay un problema de gente que queda fuera del Estado de Derecho. Y eso es un conflicto para la sociedad. En cualquier caso, no tenemos conocimiento en el mundo hoy día suficiente para construir para 1 millón de personas a la semana viniendo hacia las ciudades con $10.000 por familia. Eso en principio es las reglas del juego con las que tendremos que responder a esta ecuación. Pero si por alguna razón descubriéramos la manera de construir a esa escala y a esa velocidad, con esa escasez de recursos, con los sistemas constructivos que conocemos hasta hoy, la huella de carbono termina con el planeta. Impacto en la sostenibilidad. Entonces es como, este es un jaque mate, ¿no? Es como si resuelves el problema, estás en un conflicto, y si no lo resuelves, también estás en ese conflicto. Y me parece que ahí hay un desafío para la profesión, para la arquitectura, que tiene que ponerse al servicio de una de las preguntas más significativas que ha tenido la historia de la humanidad. Oye, mencionabas también hace poco, y ha sido parte del trabajo de Elemental y tuyo, esta estrategia de la incrementalidad, como una aproximación hacia al primero de los conflictos que mencionaste. Claro, claro. Porque en el fondo, si tienes que construir para 1 millón en la semana, en el fondo no hay ni dinero ni tiempo para responder de manera correcta. Entonces, esa escasez, tanto de recursos como de velocidad, uno la podría en principio sustituir por la incrementalidad. O sea, creas un sistema abierto que en el tiempo pueda alcanzar ese estándar que por la escasez de recursos en el día 1 no logras entregar. Pero en ese sentido, el recurso más escaso no es el dinero, es la coordinación. La que específicamente el diseño puede aportar es que las fuerzas grandes, y cuando digo fuerzas grandes no es solo la economía o la política, si uno mira, especialmente en Latinoamérica, esos asentamientos informales, lejos de ser una incapacidad de la gente, son una enorme capacidad que aun cuando no tienen ningún tipo de ayuda formal ni de los mercados ni del Estado, son capaces de construir metros cuadrados de techo sobre sus cabezas, de muros donde estén sus familias. Estamos hablando, no sé, del orden del 40 o 50% de los metros cuadrados de Latinoamérica son autoconstruidos.
Y en ese sentido, a veces más incluso, ¿verdad? sacas promedios y estamos en Latinoamérica en torno a esos números. Eso significa, a eso me refiero con una fuerza grande. Esa no es algo que uno tendría que sustituir o que tendría que reprimir, haciendo, no, el Estado se encarga o el mercado se encarga. Uno tendría que canalizarlo. El rol del diseño sería generar las condiciones tal que esa capacidad de las personas que forman parte de la solución, no del problema, porque si no los incorporamos, simplemente no resolvemos la ecuación. Tiene esta lógica de lo incremental. Lo incremental, por lo demás, existe desde los 60 y los 70. Turner en Lima, la cantidad de investigadores que entendían que la autoconstrucción era una fuerza que había que poder usar, no negar. Lo que no había, diría yo, era que el diseño permitiera canalizar esas fuerzas grandes. Y ahí hay en el núcleo de nuestra profesión, hay una herramienta muy poderosa, porque si algún poder tiene la arquitectura es el poder de síntesis. Lo que hace un arquitecto en el fondo es ordenar la información en clave de propuesta. Y esa propuesta que se hace, que finalmente es un potencial de las cosas, es sintético. Mientras más compleja la pregunta, mayor necesidad de síntesis. Y eso es, yo creo que lo que los arquitectos tenemos una obligación de poner al servicio de la sociedad. No podemos gastarnos el tiempo en problemas que solo le importan a otros arquitectos. Habría que estar atento a escuchar cuáles son los problemas que a la sociedad le importan y a eso ponerle el conocimiento específico de la arquitectura, que es hacer proyectos. De cierta manera, entonces, la parte de la solución está también en la problemática, ¿no? En dejar de ver los asentamientos informales y esta energía de autoconstrucción como algo negativo completamente que tendríamos que sustituir de alguna manera y generar un proceso más por la escala, participativo. Claro, por la escala del problema de todas maneras. Y acabas de decir la palabra clave, participativo. O sea, cuando entiendes que la gente es parte de la solución y no del problema, entonces el día 1, los que van a estar a cargo de la mitad de los metros cuadrados que se van a construir, tienen que estar sentados a la mesa. No puedes no tenerlo y entonces dividirse tareas. Ciertamente no le puedes pedir a la gente que haga cosas para lo cual o no tiene los estudios, no tiene el entrenamiento, pero hay un conocimiento enorme en el mundo que a veces tiene más escasez de recursos, que si alguna cosa saben es establecer prioridades. Ese es el otro punto del tema incremental, ¿no? Tienes que partir por aquello que es más difícil y que es más complejo y que difícilmente por cuenta individual sería bien, ¿no? La suma de acciones individuales, por bien intencionadas que sean, no garantizan el bien común. Ese es el rol de la coordinación. Entonces, en ese sentido, en la medida que tú sientas a la gente a la mesa, entonces nos podremos dividir tareas y si algo saben es priorizar qué es más difícil de hacer, qué tendría que ser hecho con cargo a los estados o a los profesionales y qué cosas pueden hacer razonablemente bien las familias. Pero quizás todavía un paso anterior a eso es que los procesos de participación son no para que tú le pasas el lápiz o el mouse a alguien para que diga qué respuesta quiere para esta determinada pregunta. Incluso a veces en esta cosa media romántica, ¿no? De, mira, yo quiero saber su opinión, ¿cómo le gustaría? Y le pasas el lápiz para que te dibujen la casa de sus sueños. Bueno, eso para mí me parece que es de una responsabilidad enorme. El verdadero sentido de la participación, en primer lugar, es saber desde la gente cuál es la pregunta que uno tiene que contestar. Es la identificación de la pregunta, no de la respuesta, para lo que siquiera se hace un proceso participativo. Porque en la medida que identificas con precisión la pregunta, puedes entonces focalizar de manera más estratégica y más eficiente esos recursos de tiempo y dinero que son escasos. Sin duda, sin duda. Conectado con esta idea de la participación, otra pregunta que queríamos hacerte tiene que ver pues, con la práctica y elemental. ¿Cómo ha ido transformándose la práctica en este transcurso, ¿verdad? Digamos, de gran compromiso con la arquitectura y con la sociedad? ¿Cómo la describirías tú, ese recorrido de elemental? Bueno, en primer lugar, como te decía antes, nos importa mucho que la oficina sea lo más pequeña posible, porque eso al final nos da mucha libertad. Yo creo que lo que más valoramos es que no necesitamos proyectos para tener que estarle pagando a toda la gente que empleaste. Al revés, nosotros nos interesan los proyectos. En la medida que un proyecto, sobre todo cuando estás trabajando en proyectos que son con conflictos que tensionan mucho la pregunta, ¿no? En general
tendemos a trabajar en situaciones de crisis, sea de recursos en vivienda social, de reconstrucción de desastres naturales, o problemas ambientales, o problemas étnicos. O sea, en general entramos a proyectos que tienen fuerzas que empujan en direcciones opuestas, que son en general bastante tensos. Y ser una oficina pequeña nos da una enorme libertad cuando vemos que nuestro aporte empieza a estar capturado por ciertos conflictos de interés o por ciertos intereses particulares que no van a ir a dar al bien común. Entonces, esa es la única condición que nosotros pedimos para siquiera empezar a trabajar en un proyecto. Libertad intelectual y autonomía profesional. Con eso, nosotros tenemos, digamos, buceamos así, una inmersión en todas las fuerzas en juego que van a informar la forma de un determinado proyecto, fuerzas que son complejas, hay que hablar esos otros lenguajes. Si bien no somos ni economistas, ni políticos, ni sociólogos, sin embargo hay que entender todos esos lenguajes para luego traducirlos a un proyecto. Entonces, dicho eso, cuidamos mucho nosotros también que para participar de estas preguntas que le interesan a la sociedad, que son inespecíficas, no son temas de arquitectos, son temas que a cualquier ciudadano le importan y que por lo mismo sobre los que cualquier ciudadano puede opinar. No es que porque no maneja el tema, entonces mira, yo preferimos que no opines de esto porque no es tu campo. Al revés, o sea, tienen todo el derecho a poder opinar y mi trabajo es poder traducir eso que se expresa. A veces en forma de reclamo, a veces en forma de deseo, a veces en forma de miedo o a veces en forma de esperanza, bueno, poder traducirlo a una propuesta. Pero para entrar a esas conversaciones, nosotros cuidamos que entramos como arquitectos. Somos finalmente diseñadores que tenemos que traducir a entorno construido esas fuerzas que son de otra naturaleza. Y para eso hay que poder combinar, por ejemplo, de vivienda social, y quizás de ahí viene el nombre, en que no se te da ni un milímetro para contestar con lo que no sea estrictamente necesario. Todo lo superfluo, fuera. No hay espacio, no hay tiempo para darse ningún tipo de gustos, entre comillas. Sin embargo, parte de lo que la gente espera es que tú construyas un entorno donde la belleza importe, donde hayan satisfecho necesidades básicas, pero también las condiciones más intangible de la naturaleza humana. No es solo un tema de agua potable y alcantarillado, ¿no? O sea, el espectro en que se manifiesta la vida va desde estas cuestiones muy básicas hasta cuestiones muy sofisticadas, cualquiera sea el estrato social al que la gente pertenece. Entonces, en ese contexto, lo elemental finalmente es aquello que es irreductible. Le sacaste todo aquello que no venía al caso. Pero ahí no es una opción, es una obligación. Pero en proyectos con muchos recursos siempre es algo deseable de hacer. O sea, ese entrenamiento que traes de la vivienda social se lo aplica a proyectos que tienen más recursos y lo que te queda también ahí es un proyecto que está templado, ¿no? Que le sacó todo lo que era innecesario. Y eso me parece que es la mejor manera al final de resistir como el test del tiempo. Si vas a gastar recursos y energía en algo, bueno, que dure físicamente, que dure culturalmente, que tenga validez en una determinada sociedad. Hacia el otro lado, como en estas conversaciones no específicas entramos como diseñadores, al final tienes que haber entrenado tus músculos de arquitecto al máximo nivel posible. Entonces proyectos institucionales, proyectos como el de la Casa Tech, donde se te pide un nivel muy fino y sofisticado de diseño, bueno, esa es la herramienta con la que luego vas a trabajar en vivienda social o en proyectos cívicos. Entonces hay una polinización cruzada. Desde ese punto de vista no sé si uno podría hablar de una evolución, sino más bien como de una intensificación en el trabajo de la oficina. Gracias, Alejandro. Oye, y bueno, la última, pero también nos interesaba mucho en la facultad, hablabas de las preguntas complejas y cada vez más complejas que la arquitectura debe responder para hacerse relevante. ¿Cómo viviremos juntos? Fue el tema de la Bienal de Venecia anterior, ¿verdad?, de tu reciente libro, y bueno, más tarde tendrás una charla con estudiantes y comunidad. Seguramente en la charla desarrollarás más el tema, pero ¿qué nos podrías decir ahora sobre esta, cuál es la provocación desde tu perspectiva de cómo viviremos juntos? Sí, yo diría que más que provocación es la urgencia de quizás la pregunta más difícil que tenemos al frente como ciudadanos, no como arquitectos, no como personas que pertenecemos a un colectivo.
Yo creo que esta pregunta que puso Hashim Sarkis en la Bienal, a Hashim habría que darle muchos premios solo por la pregunta que hizo, ¿no? Creo que toca una cantidad de temas muy fundamentales. Nosotros participamos en esa Bienal con un proyecto que estamos desarrollando para la relación entre una comunidad mapuche y una forestal. El tema mapuche es probablemente uno de los temas más complejos, más difíciles, con historias además muy largas, que es muy complejo poder siquiera tratar de saber de qué se trata, porque depende con quién hable, viene muy cargada la respuesta. Y entonces, para ese, cambia la palabra mapuche y chilenos por otro tipo, y esa es la pregunta, ¿cómo vamos a vivir juntos? Ese era el tema hasta el octubre del 2019, probablemente más importante que cualquier persona en la sociedad chilena identificaba como aquí tenemos una cosa que no sabemos cómo vamos a resolver, que es muy compleja y que es muy urgente. Pero en octubre del 2019 vino esta bomba de tiempo social de acumulación de resentimientos, de rabia, de exclusiones, pero además convenientemente aprovechado por el mundo narco y la criminalidad que identifica estas vulnerabilidades con una habilidad impresionante. Y entonces Chile entra en una espiral de saqueos, de robos, de manifestaciones en las calles, que perfectamente se podría haber perpetuado hasta hoy como una batalla campal. Sin embargo, como sociedad, se decide que tendremos que reescribir las reglas de la convivencia en común, la Constitución, y se firma un pacto en noviembre para reescribir la Constitución. Proceso que acaba de terminar el domingo pasado con el rechazo al texto que una convención constituyente elegida democráticamente discutió por aproximadamente un año. Hubo un 80% de la población de Chile que hace un año atrás estuvo de acuerdo en que se tenía que reescribir la Constitución de nuevo, porque las reglas del juego que regían el cómo vamos a vivir juntos, por eso que la pregunta de Sarkis me parece tan central. Sin embargo, después de este año de trabajo, y estamos, yo creo, como sociedad todavía tratando de entender y digerir qué mensaje hay en que esta misma población que estuvo en un 80% a favor de reescribir la Constitución, este texto elaborado le haya parecido que no es la manera de reescribir esas reglas del juego. El tema del libro está tomado de la Bienal, claramente, pero el sentido de eso tiene que ver con que cuando me invitaron a hacer una presentación al Pleno de la Convención Constitucional, eso fue el 1 de septiembre del año pasado, y parte de la discusión que tenía el grupo de los 154 constituyentes de la Convención Constitucional, ellos querían pensar a 100 años plazo, para dónde podía ir Chile en el futuro, cuáles son estos temas que hoy son relevantes y que la Constitución del 80, escrita en dictadura, donde la brecha entre lo legal y lo legítimo era enorme y que por lo tanto la sociedad identificaba como una cuestión tremendamente frágil para la convivencia, tenía que ser reescrita. Bueno, en esa presentación, más que ir a hablar de las cuestiones técnicas que quizás tendrían que ir a dar de vivienda o de ciudad en una constitución, a mí me parece que los arquitectos lo que en el fondo hacemos frente al papel en blanco es exactamente preguntarnos esto. ¿Cómo va a vivir junto una familia en una casa? ¿Cómo vive un grupo de familias juntos en un edificio o en un pasaje o en un barrio o en una ciudad o en un territorio? Esas claves que en principio a través del ejercicio profesional hemos ido destilando, especialmente a través de los procesos participativos, nos parecía en la oficina que podía ser más útil a la discusión de la sociedad de cómo vamos a volver a generar unas reglas del juego que nos permitan esta convivencia en colectivo, sabiendo que nos vamos a mover hacia ciudades. Esa es una pregunta que tiene el planeta completo. Entonces, de ahí viene la pertinencia y la urgencia de la pregunta. Muchísimas gracias, Alejandro, nuevamente por esta charla. Siente, por favor, la calidez y agradecimiento de una facultad, de una universidad, del TEC, muy, muy comprometido con la comunidad y con estas preguntas difíciles, complejas, fuertes que tenemos que hacernos, y por eso estamos muy agradecidos de que estés aquí. Muchas gracias por las preguntas. ¿Ves? En la pregunta está la calidad de la conversación. Muchísimas gracias. Gracias a ti.